Voy a consumir todo el tiempo, si sobrara pues concedo a mi compañero Antonio y la réplica será íntegra para Antonio. Desde Galapagar en Comunicación Unida apostamos por una sociedad respetuosa y tolerante, que entiende y comprenda que el ser humano no se fabrica mediante moldes, sino que somos diversos y diversas, al que en vez de añadir al lenguaje la vocal A u O, que le da el componente femenino o masculino, deberíamos añadirle la consonante X, que aporta la propiedad variable de poder ser como cada persona se sienta consigo mismo y no como quiere el de al lado, o incluso peor, una minoría elitista. La comunidad LGTBI no es un colectivo ajeno a la sociedad y tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que somos plurales en nuestro sexo, género, color de piel, pelo, tamaño de nariz, ideología, creencias, cultura y un largo etcétera. Qué bonito es el género humano y qué diverso a su vez. Los políticos debemos dar ejemplo y debemos actuar para que se transforme la sociedad, en el que todos, con X, tengamos cabida y a nadie se le desprecie ni discrimine por cómo es. Esta moción de Ciudadanos tiene nuestro apoyo porque pone en la agenda política local a un colectivo marginado y maltratado socialmente, las personas transexuales. Creemos que hay que mejorar y perfeccionar el protocolo, haciendo partícipe a las comunidades LGTBI y educativas, así como a las familias. Y sobre todo quiero dejar claro un mensaje. La transexualidad no es una enfermedad. Ser gay, bollera, maricón o heterosexual está bien. Ser un acosador o una maltratadora es una vergüenza para nuestro país y nuestro municipio, no para LGTBI, fobia.